Gloria a Dios, aleluya. Le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí, aleluya. La persona me tomó en cuenta, aleluya. Fe, confianza, convicción. Son, aleluya, tres palabras muy parecidas, aleluya. Fe, confianza y convicción. Tres palabras muy parecidas, aleluya. Pero antes de comenzar con este tema, el Señor me entregó aquí, le quiero contar acerca de cómo llegué hasta aquí. Aleluya, santo es el Señor. Para mí, ustedes saben que la Biblia es algo muy especial, aleluya. La palabra de Dios a mí me ha formado muchísimo, aleluya, y agradezco tenerla. Pero yo creo que una de las cosas en las que más suelo flaquear como cristiano es en la oración, aleluya. Y lo digo porque no es que ore muy, no es que ore poco, es que la oración es una conversación con Dios, aleluya. Cuando uno conversa, uno debe hablar y escuchar, aleluya. Y a veces me cuesta guardar silencio y dejar que Dios me hable, aleluya. Pero en ese momento en el que decidí guardar silencio, aleluya, fue que el Señor me mostró esta palabra, aleluya. Santo es el Señor. Así que les invito, hermanos, aleluya, depositar, aleluya, ese tiempo para que Dios te permita hablar, aleluya. A veces tenemos demasiadas cosas en la cabeza y a veces no podemos estar ni un minuto en silencio. Aún nuestra cabeza sigue pensando en muchísimas cosas, aleluya. Y esa es la clave del enemigo para sacarnos la bendición, aleluya. Así que, hermanos, se los exhorto con todo el amor que Dios me entregó, aleluya. Hagan silencio y dejen que el Señor les hable. Pero para comenzar, aleluya, con esta palabra, aleluya, para entender por qué se utiliza fe, aleluya. Hoy quiero hablarles de eso. Pero no fe como una palabra como, y ya, como un pedazo de texto, sino fe como lo que es, aleluya. Recordemos que esta palabra que tenemos leída aquí, que leemos, fue escrita en varios idiomas. Está en hebreo, arameo y griego, aleluya. Y cada uno de esos idiomas usaba una palabra a la que llamamos fe, aleluya. Fe no es una palabra que venga del español. De hecho, todos los idiomas donde nace la palabra se usa fe. En inglés se usa fi. Y en francés, italiano, en cualquiera de las lenguas que la hacen del latín se usa fe. Porque no es una palabra como tal de nosotros, sino que se usa para describir lo que vamos a escuchar ahora. La fe, aleluya, no es una palabra cualquiera. Pero es necesario acudir a la lengua original y sobre todo en la palabra, la definición que nos dieron de fe. Aleluya. En Hebreos 11:1, aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a comenzar con esta palabra, aleluya. La raíz de esta palabra como tal, o por lo menos su raíz en el Nuevo Testamento, que es cuando más se usa, aleluya, que es cuando de verdad se encuentra el significado de la palabra, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir amén, aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 11:1 y dice así, aleluya. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Esta palabra en Hebreos está en griego, aleluya. En griego, aleluya, no usaron la palabra fe,
Usaron la palabra pistis. Pistis en griego significa convicción, confianza y específicamente persuasión. Aleluya. ¿Qué me refiero con esto? Cuando se usa fe en este momento, lo que se refiere es que lo que tú crees es cambiado por lo que Dios cree. Eres persuadido a creer, aunque suene diferente, aunque suene extraño, aleluya. La fe aquí proviene de un verbo que significa persuadir. La pistis es el resultado del ser persuadido por la verdad de Dios. No es un salto al vacío, sino una respuesta basada en la evidencia del carácter divino. ¿Qué me refiero con esto? Aquí esta convicción es sobre algo que no conocemos, aleluya. Por eso usamos fe. Por eso no usamos confianza, por eso no usamos convicción cuando nos referimos a fe, aleluya. Por eso es tan importante conocer las palabras, aleluya. Porque no es una cosa que veas, no es una cosa que hayas vivido, no es una cosa que te esté pasando, aleluya. No es algo que puedas creer, no es algo en lo que puedas confiar y no es algo en lo que tengas una convicción. Es algo que tienes la confianza, pero en Dios. Y la convicción se mueve a Dios, no a las circunstancias y no a ti mismo, aleluya. La fe es mover todo eso. La fe tenía un significado y se movió y cambió a ser de carácter divino, aleluya. Por eso la palabra fe tienes que tener cuidado en cuándo y con quién la usas, aleluya. Porque el mundo la usa para muchas cosas, usándola de sinónimo de confianza. El cristiano debe entender que las palabras tienen muchísimo poder. Aleluya. Y el significado de estas palabras tienen mucho poder. No podemos dar por sentado las cosas, aleluya. Y no podemos ignorar que lo que decimos nos afecta aunque no sepamos lo que es. Por eso no puedes tenerle un fe a un partido político. Por eso no puedes tenerle fe a una persona. Puedes tener confianza. Y así, hermanos, es cuando llegan los errores del cristiano. Por usar esas pequeñas palabras que terminan cometiendo errores en tu vida. Aleluya. Quiero compartir un testimonio, aleluya. Santo es el Señor. En estos días, la gloria sea de Dios, tuve la oportunidad de ir con mi madre a la casa de una señora a predicarle de Dios, aleluya, a hablarle de la palabra. Y esa mujer tenía un conflicto muy, muy grande en su casa, porque su esposo no quería asistir a la iglesia, no quería seguir a Dios, era una cuestión muy complicada. Entonces mi madre dijo una palabra que creo que es correcta. Aleluya. Y le preguntó a ella, ¿cuál es el nombre de tu Dios? Ella de una vez respondió, Jehová. Pero ella dijo, no, ese no es tu Dios. Y ella preguntó, ¿pero por qué? ¿Y quién es mi Dios entonces? Tu Dios es ese hombre que está ahí. Porque estás permitiendo que Él pase por encima de tu Dios de verdad. Porque tu fe no está en Dios. Porque tu fe está en ese hombre de adentro. Porque empezamos a usar la palabra fe. Y al final terminamos teniendo fe. Por eso es que aunque la palabra no la conozcamos y no entendamos su significado, nos va a afectar. Si siguen diciendo que tienen fe en las personas, van a tener fe en las personas. Pero las personas son corruptibles. Nosotros buscamos la corona incorruptible. Tener fe en las personas lo que te va a hacer es daño, muchísimo daño. No importa quién sea, los cristianos
Los seres humanos, todos en general, vamos a fallar. Está escrito en lo que somos, aleluya. Pero por eso tienes que saber usar la palabra fe. En hebreo, por ejemplo, se usaba euman. Aquí es muy diferente, aleluya. El significado de fe en hebreo es más profundo. Significa firmeza. Fe, firmeza. En hebreo, la fe no es solo una idea, sino una acción. Aleluya. Es la firmeza de una columna que sostiene un edificio. Está intrínsecamente ligada a la fidelidad de Dios y es la respuesta humana que permanece firme. Aleluya. En hebreo, cuando hablaban de fe, hablaban de la columna, hablaban de una firmeza y no usaban una para específicamente confianza. Confianza en que la casa no se va a caer, por ejemplo, porque hablamos de columnas, sino que solamente se referían a Dios con eso, como la palabra fe que usamos actualmente. La fe es una firmeza, es una confianza absoluta. No es la fe, es una hipérbole. No se puede creer parcialmente. Entonces no es fe. Es una confianza, es una convicción, es un creo. Si tienes fe de verdad en Dios, entonces no hay nada que pueda moverte de ahí. Aleluya. Aun cuando no ves. Y de hecho, la fe tiene muchísimo que ver con eso. El no ver las cosas, aleluya. Si van a ver y van a escuchar todas las veces que se menciona fe en el Nuevo Testamento, se refiere a cosas que no han pasado. Se refieren a cosas que no hemos visto. Cuando dicen, si tienes fe como un grano de mostaza, le podrás decir a esta montaña, muévete y se moverá. Se refiere a algo que no has visto. Le está diciendo a los discípulos una cosa que no han visto. No pueden confiar en algo que no han visto. Por eso deben tener fe. Y ahí viene, y por eso en griego tiene más sentido, porque es una persuasión. Jesús lo estaba persuadiendo de que confiaran en Dios. Y así se hace en el Nuevo Testamento. Por eso el significado importante de las palabras. No se pueden quedar solamente con la idea porque no van a entender el porqué. Por eso cuando se exhorta a tener fe a alguien, es en cosas que no ha visto. Cuando se te exhorta a tener confianza, es porque tú lo has visto ya muchas veces. Cuando yo salgo en el vehículo y oro antes de salir, yo tengo confianza porque he salido y he llegado muchísimas veces. Confío en que Dios me va a traer otra vez nóminas. Pero cuando una persona está enferma de una enfermedad muy grave, ahí es cuando tengo fe de que se va a sanar. Los cristianos nuevos, aleluya, cuando están en su primer amor, tienen mucha fe, porque no han visto nada. Santo es el Señor, aleluya. Y el cristiano, después de mucho tiempo, empieza a perder la fe. Y empieza a ganar confianza. Pero eso es peligroso, hermanos. Porque no ganan confianza en Dios, sino en ellos mismos. Porque en la cabeza, como no están viendo a Dios obrar físicamente,
creen que son ellos los que tienen esa suerte. O nosotros mismos, que nos ha pasado muchas veces. Creemos que somos nosotros los que somos capaces de hacer las cosas. Y cambiamos esa fe en que Dios me va a ayudar a resolver este problema, en confianza en que ya yo lo he resuelto antes. No, 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 no. Suelta la confianza. Que tú no puedes ver a Dios. No sé si me estoy explicando. No puedes confiar en Dios porque no lo hemos visto. Lo que tenemos es fe. Tenemos fe de que lo que sucede es porque Él lo está haciendo. Pero no hay forma física de confirmarlo. Por eso se usa la palabra fe. Por eso en Dios no es confianza. Los discípulos podían tener confianza en Jesús porque lo tenían ahí. Nosotros tenemos fe. Lo tenemos en el Espíritu Santo. Mucha gente llega a llegar a tener confianza, pero en Dios. Pero eso, hermanos, es algo muy delicado. Y se puede llegar a tener. Y ahí es cuando llegan los verdaderos milagros. Pero es muy delicado y muy difícil. Ahí es donde llegan los milagros, de verdad. Ese es nuestro objetivo. Pero en el camino llegamos a confundir la confianza en Dios con la confianza en nosotros. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿qué es la fe? Dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Cómo puedes llegar a tener fe en Dios si no has escuchado hablar de Dios? Si no conoces a Dios. De ahí es donde llega la fe. Y la falta de fe y esperanza en un cristiano es falta de palabra. Es así de simple. Es simplemente. Un cristiano que ha perdido la fe en Dios es porque no lee. Porque no va a la iglesia, porque no comparte con sus hermanos, porque se aisló, porque está, aleluya, cauterizado espiritualmente. Si ustedes se ven faltos de fe, de confianza en Dios, que la convicción se les está yendo, entonces es un indicativo de que tienen que leer. Si está pasando algo en sus vidas, si están preocupados, entonces están mal, porque perdieron la fe. Si están todo el día deprimidos, casi que llorando por las cosas que están sucediendo a su alrededor, es falta de palabra, es falta de fe. Porque lo vuelvo a leer. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tienes convicción en algo que no puedes ver, ¿por qué has de preocuparte de todo lo que hay a tu alrededor? La preocupación nace de algo que no entiendes, de algo que no puedes controlar. De ahí viene la preocupación y la impotencia, aleluya. Pero si tú has oído de Dios, sabes que todo obra para bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces, si tú estás en el propósito de Dios, ¿cómo puedes dejar de confiar en Él? Entonces, la confianza es ese sentimiento, un sentimiento de seguridad, basado en una experiencia que has tenido. La fe es una sustancia, es una certeza, aleluya, de algo que no has podido ver. La fe es la raíz del cristiano. La semilla, la palabra, viene de esa semilla de la fe, aleluya, que se planta.
Y el fruto final es la confianza. Pero esa confianza no la veremos en esta vida. Esa confianza la tendremos cuando veamos a Dios. Y va a ser, aleluya, el fruto de nuestra fe. Cuando tengamos a Dios cara a cara y podamos verlo, ahí nuestra recompensa de confianza llegará. Pero hasta entonces, aleluya, tengan miedo, aleluya. Teman por no perder su fe. Tengan miedo de que en algún momento empiecen a confiar en ustedes mismos, aleluya. O en otras personas. Es que el cristiano no puede llegar a confiar en otras personas si no confía en Dios primero. Tu fe no puede ser yo confío en que esa persona me va a ayudar. Tu fe es yo confío en Dios, que Él me va a ayudar, ya sea a través de esa persona o no. Por eso no te puedes desilusionar. No puedes estar desilusionado con el mundo y que todo el mundo te traicione y te trata mal, porque tu fe no está puesta en las personas. Tu confianza no puede estar puesta en las personas. Es cierto. No es ser desconfiado, es confiar en una sola cosa. No es sacar de la fe y creer que todo el mundo es malo, no. Es tener paz, porque es que no te sirve de nada. Esa confianza en el mundo lo que va a hacer es daño y ya. Todo el mundo que tú puedes ver está desilusionado con la gente. Siempre. Todos tienen la misma queja de las personas. Todos son malos. Todos son iguales. Ya ni siquiera es con hombre y mujer. Todo el mundo es igual. La gente se queja de que no hay amigos, de que no hay pareja, de que no, es que no la hay. La esposa no debe confiar en el esposo. Debe confiar en Dios. Debe confiar en la fe que el esposo tiene en Dios. Porque si el esposo está con Dios, no le va a fallar. No porque él no pueda fallarle, sino porque está con Dios y no lo va a permitir. Por eso el yugo desigual lo que te trae es problemas. Porque no puedes estar con alguien que Dios no maneja su vida. El mundo, aleluya, es del enemigo. Los cristianos son de Dios. Esta es la gran diferencia. El mundo es un desastre. No podemos decir de que el mundo está gobernado por Dios, porque es un desastre. El mundo está repartido entre el hombre y el enemigo. Pero quien controla a los cristianos es Dios. Entonces ahí es que tiene que estar nuestra confianza. Por eso, hermanos, hay que entender la fe como es. Si confías en alguien sin fe, te va a pasar lo mismo. Vamos a dar un ejemplo, aleluya, de las definiciones. La primera vez que se usa la palabra fe como tal, en el Antiguo Testamento, porque es que no se usa mucho. Porque la fe viene a dar la confianza en Jesucristo. Porque antes la gente sí podía ver a Dios, de una forma más regular que lo que vemos ahora. En Habacuc, uno de esos libros que solamente lees si te lees la Biblia, pero es muy importante ese profeta. Habacuc 2, 3 al 4 dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo
por su fe vivirá. Santo es el Señor, aleluya. Esta es la fe. La fe la tenemos en las promesas de Dios, aleluya, que llegarán. Y por la fe vivimos. Y por la fe en Dios somos llamados justos. La justicia nace de ahí. Entonces suelta toda confianza, toda seguridad en cosas que no son Dios. Porque tú mismo te fallas. Todos los días te fallas a ti mismo. Dices que no vas a hacer algo y lo haces. Entonces, si no puedes confiar en ti, ¿qué esperas del mundo? ¿Qué esperas de los demás? Si tú mismo no eres capaz de serte fiel en las cosas que crees, en tus convicciones, en tus enseñanzas, en la idea que tienes de ti mismo, ¿por qué le exiges algo más al mundo? Solo puedes confiar en Dios. Solo puedes tener fe en Él. Porque el resto de cosas son corruptibles, aleluya, y van a caer. Va a caer, solamente es cuestión de tiempo. Pero por eso el cristiano vive tranquilo. Porque ya es consciente de eso. No es sí, sino es cuándo. No es un sí o un no. La gente va a fallar. Pero el cristiano no tiene enemigos por eso. Porque lo entiende. Si empiezas a criticar a las personas porque fallan, entonces perdiste como cristiano. Porque no tenemos derecho a juzgar. Porque tú eres tan pecador como todos ellos. Como cualquiera que falle, tú eres igual de malo. Somos igual de malos. Y no tenemos derecho a juzgar. El perfecto, que vino aquí a la tierra y nunca falló, murió crucificado. Tuvo que arrastrar su cruz. Y después que llegó allá, lo mataron así mismo, en agonía, hasta que no pudo más. No fue una muerte tranquila, no es que solamente lo mataron. Fue una tortura desde el inicio hasta el fin. Desde que lo capturaron hasta su muerte, no tuvo paz. ¿Qué esperamos de nosotros? De verdad lo que buscas en esta vida es tu tranquilidad, tu felicidad. No seas tan ingenuo que eso no existe. La felicidad es un momento, no es un modo de vivir. Tampoco es el significado de la existencia. Venimos aquí y el significado de tu existencia como cristiano es pasar esta prueba y predicar las buenas nuevas de salvación. Y ya, no es ser feliz, no es buscar tu placidez para toda la vida, simplemente pasar. Pero si quieres pasar tranquilo, tienes que depositar tu fe en Dios. Gloria a Dios, santo es el Señor. Si queremos, aleluya, ver un ejemplo de lo que necesitamos llegar como cristianos, si quieren saber cuál es el final de este recorrido, podemos irnos a Salmos. Salmos 20, del 6 al 7, aleluya, santo es el Señor. Cuando lo tengan pueden decir amén. Quiero que todo el mundo lo lea. Salmos 20, versículo 6, aleluya, hasta el 7, aleluya. La gloria sea de Dios. Salmos 20, 6 al 7.
Santo es el Señor. La gloria sea de Dios. Y dice así: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tenemos memoria. Diga, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Aleluya. Santo es el Señor. Eso es confianza. Y aquí el salmista lo comprende y lo pone en palabras. Esto es confianza. Aleluya. En la guerra la gente confía en sus armas. Confiaba en sus carros, en sus caballos. Pero ellos confiaban en Dios. Confiaban que iban con su vida y sin ninguna sombra de duda iban a la guerra. Podrían ser 10,000 contra 50 y ellos confiaban. Porque ya no había ninguna duda en su corazón. Ya eran capaces de ver a Dios. Ya lo habían visto y reconocido. Aleluya. Eso es la verdadera confianza. Solo aquel que ha visto a Dios y quien lo conoce puede confiar en Él. Por ahora nosotros nos vamos a conformar con tenerle fe hasta que lleguemos a este tipo de convicción. De que no hay nada en esta tierra que nos haga dudar ni por un segundo. Que podamos saltar al vacío sin ningún problema. Y que todos los problemas de la vida, aleluya, no nos traigan angustia a nuestro corazón. Cuando eres capaz de eliminar la angustia, la impotencia, el dolor, y reemplazarlo por la paz y la confianza en Dios, ahí es que todo cuadra. Y es un proceso. Aleluya. Todos tienen que pasar por ese proceso. Ese es el uso final. Ese es lo que tenemos que llegar como cristianos. Y quiero exhortarles, aleluya, no solamente a que usen estas palabras y lo cambien en su vocabulario, en su vida, sino que sean conscientes de qué están diciendo. Yo suelo pelear mucho por las palabras. Si hay un tema de discusión en la universidad por el que soy famoso, es por ir y corregir a un profesor porque usó la palabra equivocada. Y me van a excusar, pero es relevante por lo que le estoy diciendo ahora. No puede llegar un profesor en una universidad y cambiarle el significado a una palabra. Es así de sencillo. No puede venir un profesor a decirme que es una mujer, por ejemplo, y definirme que es un hombre y una mujer, cuando yo lo sé. Es un ejemplo muy claro. Y podemos ver al mundo cómo lo hace y cómo lo usa, que ya no saben qué es una cosa o qué es otra. Porque ¿qué causa eso? El cristiano se confunde. A eso es lo que me estoy refiriendo. Y no nosotros que tenemos 300 años en esto. No. Estoy hablando de la gente que los primeros, cuando use la palabra, porque esos últimos van a ser los primeros, los que Dios más ama, los que Dios más le pone empeño,
los que Jesús nos mandó a servir, a esos que acaban de llegar al Evangelio, los que son como niños, los que tienen fe, los que están en su primer amor, a esos que confunden con las palabras y los ponen a confiar en el pastor y no en Dios, que los ponen a confiar en el dinero, que los ponen a decir que tienes que diezmar porque eso y lo confunden y les cambian las cosas, que hablan sobre el matrimonio como que es un juego y que pueden cambiar las reglas como les dé la gana, que transgiversan las palabras de Dios y que buscan 50 significados diferentes para que la gente haga lo que ellos quieren, que usan la fe y hace que y las ponen en ellos y no en Dios, que quitan la mirada de los pequeños en Cristo. No solamente la gente de la iglesia, que ya es grave, sino el mundo entero. Gente que no sabe qué quiere hacer con su vida. Gente que se le olvidó para qué vino a este mundo. O que lo confunden sobre cuál es el verdadero propósito del cristiano. Por eso la gente no predica la palabra de Dios. Está muy concentrada en hacerse famosa. Porque lo confundieron. Porque piensan que es lo correcto. Porque piensan que lo que Dios quiere es que ellos lleguen a ser grandes artistas o predicadores y le hablen a las masas. Y en su casa nadie cree en Dios. Él de casualidad. Cuando no son capaces de hablarles a sus hermanos, a la gente que está a su alrededor de la palabra. Cuando se olvidan de la gente, de las personas. Quieren más a los seguidores que tienen y no a su familia a su alrededor. Y se le olvidan de mencionar la palabra. Gente que no lee la palabra, no sabe de Dios. Todo lo que sabe es lo que le digan en la iglesia. Y si la iglesia no es la correcta, le lavan la cabeza completamente. ¿Cuántas iglesias no hemos visto que son idólatras? Idólatras completamente. Ni los hindúes tienen tantos santos. ¿Pero por qué? Porque la gente no tiene ni idea. No conoce a Dios. No tiene fe porque no conoce. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué palabra? No escuchan. No la leen en voz alta. A eso es a lo que me refiero, hermanos. Las palabras son importantes. No permitan que las personas cambien las palabras. ¿Y cómo se refieren a ustedes? No se pueden decir estúpido. No, si no lo eres. Da igual que la usen como un adjetivo descalificativo y ya. No. Estúpido tiene un significado. Hay gente que es lenta. Pero hay gente que siendo lenta le dicen estúpido y se vuelve estúpida. No sé si me estoy haciendo explicar. Hay gente que le cuesta más hacer las cosas. Pero de tanto que le dicen estúpido termina estando así. No usen las palabras contra las personas. De verdad, las palabras tienen un significado y los demonios lo saben. El significado exacto de cada palabra. Y cuando la usan en otras personas o en sí mismos, la van a tener que pagar las consecuencias. Todo en esta vida tiene una consecuencia. Y las van a pagar así no la conozcan. Tu trabajo es saber qué significan esas palabras y saber cómo usarlas. Pero lo vas a pagar. Hay cosas que estás pagando tú y tu familia que tú no sabes ni por qué.
He aquí el porqué. Por tanto, usa esas palabras. La ven como un juego y terminan pagándolo. Lo van a pagar. Ese es el problema. El diablo no sabe cuando es un relajo, cuando lo dices de verdad. No, lo dijiste, ya salió de tu boca. Y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios creó el mundo con una palabra. Y tú puedes destruir tu mundo con una palabra. Tienes ese poder. Y vea que te lo van a usar muchísimas veces en tu vida. Tú vas a entender el verdadero significado de la palabra estúpido cuando lo termines siendo. Y vas a saber lo triste que es eso. Y no te va a gustar después cuando te lo digan. Pero sabes que ya va a ser verdad. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y declarar en contra de las cosas malas. Ojalá una persona de verdad sea estúpida. El cristiano no puede decirlo. Tienes que declarar lo contrario. Tienes que declarar hacia la favor de las personas, nunca en contra. Después le caen las 7 plagas y ¿de quién va a ser la culpa? Y sabes una cosa, cuando tú interrumpes el proceso de una persona, ese proceso te viene a ti. Tu trabajo es orar, es exhortar con bien y desearle el bien a todo el mundo. Lo que tú lances para allá se va a volver para acá rebosante, dice la palabra de Dios. Rebosante. Así que ese estúpido no es hacia esa persona, es para ti. Se lo dices una vez a él y te lo dices 4 veces a ti. Las personas con peor habla, ustedes pueden ver cómo son. La gente que peor se expresa. Suelen ser de formas muy específicas. Los locos ni hablan. Una persona que de verdad perdió la razón, ya deja de hablar con coherencia. Porque perdió el poder de la palabra. Pero ya para resumir, salimos de esto. Yo sé que yo me pongo a explicar cosas que a veces a la gente no le importa, pero es mi trabajo. Mi trabajo es contar lo que Dios me dio. La gloria sea de Dios. Pero ya, hermanos, con esto cierro. La gloria sea de Dios. Y voy a entregarles una reflexión que da Santiago en el capítulo 2, versículo 17 en adelante, aleluya. Vamos a leerlo y con eso cerramos, aleluya. Es un poco largo, pero resume perfectamente a qué me refiero con esto. Y es de donde parte la tesis de esta prédica, aleluya. La fe. Santiago, capítulo 2, versículo 17 en adelante. La gloria sea de Dios, santo es el Señor. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Santiago, capítulo 2, versículo 17, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santiago 2, 17. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fuiste justificado por las obras
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que decía: Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obra está muerta. Aleluya. La gloria sea de Dios. ¿Quieres saber si lograste la fe? Lo verás tus acciones. Tus acciones te indican si tienes fe o no. Tu estado de ánimo indica si tienes fe o no. Tu forma de ver el mundo indica si tienes fe o no. Ya tienen todo lo necesario para tener fe. ¿Saben cómo conseguir fe? ¿Saben qué es tener fe? ¿Y saben qué es no tener fe? Así que ya no hay excusas. Nunca la ha habido, pero ahora menos que nunca. Un cristiano sin fe es como un cuerpo sin espíritu. Es como una vela que se apaga. No tiene utilidad. No tiene sentido. No debería existir, pero existe. Y para Dios es muy triste. Pero una vela apagada no tiene ningún uso. No podemos usarla. El propósito de la vela es alumbrar. Dios lo que hace con la vela es volverla a hacer, volverla a prender a ver si funciona, hasta que se canse. Así que no sea una vela apagada. No se lo permita. Mantengan el aceite en la lámpara. Mantengan la fe. Y si se ven que sus obras no van con su fe, vayan a la palabra hasta que vuelvan a obrar conforme a la fe de Dios. Aleluya. Dios les bendiga y Dios les guarde, y la persona que continúa por este lugar. Aleluya. La gloria que sea de Dios. Aleluya.